Yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1, y quiero hablar de consagrando la generación. Consagrando la generación. Diga conmigo, consagrando mi generación. Entonces usted va a declarar eso hoy sobre su vida. Quiero ser muy contundente con la palabra. Dios me ha hablado acerca de esto todo este tiempo, me ha venido inquietando de que debemos consagrar nuestras generaciones porque nuestros hijos le pertenecen al Señor. Amén. Entonces vamos a abrir la Biblia en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 dice, ¿ya la tenemos allí? Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba? ¿Hijo de quién? De Joroán. Hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía dos mujeres. Una era, diga conmigo, Ana, y la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba ¿a quién? A Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuántos se han quebrantado delante del Señor? E hizo voto diciendo, ¿y cuánto le ha prometido algo a Dios? Dice que hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo, diga conmigo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa de Ramá. Y Elcana llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. ¿Qué pasó? Jehová se acordó de ella. ¿Cuántos quieren que hoy el Señor se acuerde de ustedes? Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová,
Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio, acostumbrando a su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que no le destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó, y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Pero este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Entonces hay un contexto, y hay un hombre que se llama Elcana, que tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Entonces Penina tenía hijos e hijas de Elcana, y esta mujer todos los días irritaba a Ana y le decía: tú eres una mujer con el vientre seco, tú no puedes dar hijos. Y dice la palabra que todos los días la irritaba y la molestaba. Había una costumbre, y era que usted podía casarse por segunda vez solo si la primera mujer no le daba hijos. Y lo que pasa es que Elcana se había casado con Ana, y como Ana no le había podido conseguir hijos, entonces se casa con Penina, y Penina sí le dio los hijos que Elcana necesitaba. Pero dice la palabra de Dios que un día Ana fue al tabernáculo, porque había costumbre de que cada año se llevaban sacrificios, ofrendas, se llevaban becerros, se llevaba harina, se llevaba todo lo que usted pudiera dar de ofrenda al tabernáculo. Y en ese tiempo Elí era el sacerdote y juez de Israel. Imagínense la responsabilidad de Elí. Y tenía 2 hijos, uno se llamaba Ofni y el otro Fines. Y ellos eran los sacerdotes, los encargados de recibir las ofrendas y llevarlas al tabernáculo y encender sacrificio a Jehová. Y dice la palabra que Ana, en una de esas, cansada, atribulada, dejó de comer, se puso triste. ¿Cuántos nos hemos puesto triste alguna vez por una situación? ¿Y cuántos nos hemos acongojado? Hemos estado atribulados. Pero dice que Ana fue delante de la presencia del Señor llorando, dice acongojada, y clamó a Dios y le pidió que le diera un hijo. Pero no solamente le pidió que le diera un hijo, sino que le dijo: si tú me das un hijo, yo lo consagraré y lo dedicaré para ti. ¿Cuántos estarían dispuestos a entregar un hijo? Difícil, eso sería muy difícil. Entonces imagínate decirle aquí al apóstol Henry: venga, aquí traigo mi niño de 3 añitos, 6 añitos, y lo voy a dedicar al templo, y que él pueda aquí servir, y que viva acá en el salón. Algo así era. Lo estoy diciendo así en contexto crudo. Era regalar su hijo, era entregarlo completamente. Pero Ana tenía claro algo, y es que si Dios le concedía un hijo, ella lo dedicaría, lo consagraría y lo entregaría al Señor. Aló. Y dice que Ana lloró allí, y Elí tenía falta de discernimiento en ese momento y la vio ebria. Dijo, la vio ebria porque estaba tan afligida, estaba tan acongojada, que dice que el sacerdote dijo: oiga, mujer, ¿usted está borracha? Vaya, pase su vino, su borrachera, su cosa en otro lado, pero aquí no, aquí no. Y ella le dijo: no, Señor mío, es que mi corazón está afligido, y mi alma está acongojada, y le he pedido al Señor una sola cosa. Y el hombre, lo único sensato que dijo fue: que Dios te conceda lo que has pedido. Y dice que esta mujer se fue, volvió a comer, volvió a la vida, volvió a tomar ánimo. Y dice que Elcana se llegó a su mujer, y Ana quedó embarazada. Y Ana tuvo un hijo y le puso Samuel. Escuche lo importante de esto.
porque ahora voy a entrar a profundidad de lo que quiero enseñar hoy. Y entonces Dios le entrega a Samuel y pasaban los años y ella le decía al marido, yo no voy todavía hasta que yo destete el niño, porque ella tenía claro algo: lo que le prometí al Señor se lo voy a cumplir. Tenga cuidado lo que usted le promete al Señor y no lo cumple. Eso es algo muy delicado, porque a veces entramos en una atmósfera donde levantamos nuestra mano y usted le dice, Señor, yo te prometo, y yo en serio que sí, y si tú me bendices y tú me das dinero, yo voy a dar en la iglesia y voy a hacer obras y voy a hacer no sé qué, y Dios te da el dinero y no lo haces. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Prometieron algo, dijeron vamos a vender una heredad y ese dinero va para el templo. Y cuando llegaron ante Pedro, como que el dinero fue mucho y sustrajeron, dice la palabra, sustrajeron parte de la herencia. Se presentaron ante Pedro y Pedro le dijo, ¿traes todo completo? Y no, sí, traemos completo. Dice que cayó muerto Ananías. Y después su mujer vino y le dijo, ¿traen completo todo lo que ustedes prometieron? Sí, Señor. Murió también. Dice que sus cuerpos fueron extraídos del templo. Entonces, lo importante de un voto, diga conmigo un voto, que si tú le prometes algo a Dios, cúmplelo. Y entonces Ana tenía claro, y cuando ya tenía a su hijo y lo destetó, fue y se lo entregó al sacerdote Elí. Y le dijo, yo le prometí al Señor que si me daba un hijo, yo lo entregaría. Imagina entregar un hijo completamente. Y eso no fue lo que hizo nuestro Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta mujer fue y entregó su hijo. Y le dijo, vengo a entregarlo porque yo le prometí al Señor que si me da un hijo, ese sería mi compromiso. Y entrega a su hijo. Pero si usted mira, Ana era una mujer estéril. Quiero decirte algo, y es que cuando Dios cumple su palabra y cuando Dios te da una promesa a ti, Él la va a cumplir cueste lo que cueste, porque Él no es hombre para que mienta y hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora mi pregunta es, ¿tú por qué le pides algo a Dios? En este caso Ana estaba pidiendo un hijo. ¿Tú qué le pides a Dios? ¿Tú le pides algo para dedicárselo a Él? ¿Tú le pediste una generación para dedicársela a Él? ¿Tú para qué trajiste al mundo hijos? Si no es para consagrarlos a Él, si no es para que ellos le sirvan a Dios. Yo quiero decirte que la riqueza más grande que puede tener un padre y una madre es que sus hijos le sirvan al Señor. Amén. Y yo estoy convencido que en mi casa una de las cosas que mi padre y mi madre lograron fue que sus hijos les sirvieran al Señor. Somos 5 varones. Y todos los días ellos oran y aún lo hacen. Siguen orando y clamando y cubriendo nuestras vidas con sus oraciones. Pero hay algo muy clave, y es que cuando usted ha decidido consagrar su generación, Dios te respaldará. Amén. Ahora, hay algo tremendo, y es que era necesario que naciera Samuel en este tiempo, porque los hijos de Elí, escuche bien, Ofni y Fines, hacían lo malo delante de Dios. ¿Sabe qué hacía Ofni y Fines? Se comían las ofrendas, los sacrificios, sacaban y extraían y se lo comían, y eso disfrutaban comiendo. No dejaban ni siquiera que muchas veces estaban sacrificando el animal y mientras estaban comiendo ellos iban extrayendo lo que podían y se lo comían. Cuando el sacrificio era completo, ¿para quién? Para el Señor. Ahora, eran tan descarados que ponían a alguien al frente y mientras la gente hacía fila, ¿qué trajiste? Esa oveja me la entrega aquí para los sacerdotes y el resto lo quemamos ahí para el Señor. Y entonces la gente le decía, venga, pero espere, déjenos hacer la ofrenda y lo que quede mientras se consume, mientras se quema, pues si queda un pedazo o algo, pues cójanlo. La misma gente decía, no, entonces o me lo entrega por las buenas o me lo quito a las malas. Así hacían, así pasó.
Y la gente estaba quejándose porque ya escuchaba la mala fama de Ofni y Fines, que eran los sacerdotes. Eran los sacerdotes los que tenían el deber de llevar el sacrificio al tabernáculo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres un pastor, eres un líder, eres alguien que lleva tiempo en la palabra, eso no garantiza que tus hijos le sirvan al Señor. Por eso hay que consagrarlos. Por eso hay que entregárselos. Por eso hay que formarlos. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. No se apartará. Y por eso la edad de la niñez es para que usted le meta palabra, lo fundamente, le enseñe, le corrija, le establezca, porque cuando ellos crezcan, no olvidarán lo que tú sembraste en ellos. Yo recuerdo que mi madre, siempre que yo iba a jugar o algo, me decía: ¿usted quiere salir a jugar? Yo, claro, mamá, pues ¿cómo no voy a salir? Se me aprende 3 tarjeticas de las que tengo acá. Ella tenía una tarjetica de colores, porque como ella tuvo librería, ella vendía libros, música, en ese tiempo eran cassettes, y ella vendía CD, y todo lo que era los separadores de las Biblias, que yo sí sabe cómo es. Y había una cajita de promesas, pero promesas eran versículos al lado y lado, y eran de colores. Y ella me decía: saque una tarjeta. Y yo: apréndaselo. Y yo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Y yo tenía que decírselo para poder salir a jugar. Y después me decía: ahora el del otro lado: el Señor es mi pastor, nada me faltará, lugares dedicados, pastos, ¿verdad? Y yo se lo recitaba, y apenas se lo recitaba, ella me decía: salga. Y me iba a jugar. También ella tenía, mire, yo la tiene acá, vea. Mire, se la recomiendo. Y entonces son tarjeticas de colores, y siempre la palabra, mi madre se inventaba canciones con los versículos. Y siempre buscaba la manera de instruirnos en la palabra. Yo quiero que usted entienda esto, porque Dios quiere ministrar a los padres que han sido permisivos. Escuche bien, y el Señor me ministraba esto: a los padres que han permitido que sus hijos se desvíen y que hayan cogido otro camino. Mis padres siempre nos levantaban todos los días a un devocional. Hubo momentos donde yo reconozco, yo le decía: déjeme dormir, que me deja dormir, se levanta ya. Y suena como cruel, como que pero siempre y cuando sus hijos estén en el techo de su casa, usted tiene la autoridad, escuche bien, para enseñar, instruir y dar la palabra para que sus hijos no perezcan. Mire, hay un gran porcentaje, hermano, pastores que sus hijos no aman al Señor. Pastores con mega iglesias. En una ocasión escuché de un pastor que sus hijas no amaban al Señor. Y el papá les decía: ustedes tienen que venir a servir si usted quiere que yo les pague los estudios. O sea, como quien dice: no me importa su condición espiritual, apoyen aquí si usted quiere que yo les siga apoyando económicamente. No, eso no es así. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, si tú buscas a Dios en obediencia, hay fuego en tu casa, hay fuego en el altar, tus hijos le servirán al Señor. Tus hijos seguirán tus pasos. Y Elí había cometido un error, y es que le dio rienda suelta a sus hijos. Ofni y Fines eran los que acostaban con todas las mujeres del pueblo. Y estaban trayendo fuego extraño al altar. Y estaban generando caos. ¿Y qué pasa? Cuando sucede esto, Dios levanta una nueva generación. Diga conmigo: Dios levanta una nueva generación. No te confíes, porque es que Ofni y Fines decía: es que nosotros somos descendientes de Aarón, y solo nosotros podemos ser sacerdotes. Solo nosotros podemos llevar la ofrenda y el sacrificio al Señor. Pero estaban haciendo lo malo delante de Dios. ¿Aló? Entonces no te confíes porque usted diga: es que mi familia, es que yo soy de los Figueroa. No, un apellido no te salva, un linaje no te salva. Oiga,
escuche esto, lo que te salva es obediencia y santidad al Señor. Entonces, como este linaje se estaba perdiendo, Dios levanta un Samuel, diga conmigo, Dios levanta un Samuel de una mujer estéril, de una desconocida. Dios usa de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Y nace una generación de una promesa de una mujer que simplemente lloró, se quebrantó delante del Señor, que dobló su rodilla, dijo: Señor, si tú me das al menos un hijo, yo te lo entrego. Y dice que ella lleva al niño y el niño se forma. Dice la palabra de Dios que Samuel crecía bajo la bendición del Señor. Dice que le llevaban un trajecito, su efod, su traje sacerdotal. Los hijos de Elí tuvieron envidia y dijeron: pues este chino, ¿qué viene a hacer acá? Oiga, papá, pero usted, ¿qué le pasa? Él no es descendiente de Aarón. Nosotros sí, él no. Pero quiero decirte algo: mientras alguien menosprecia lo que Dios le ha entregado, Dios le entrega el manto a otro que sí va a tomar la rienda y va a ser profeta en su tiempo. Por eso usted no tenga en poco lo que sus hijos van a hacer, porque tal vez no todos van a servir al Señor 100%, pero que el lugar donde estén, escuche bien, en el trabajo, en las áreas de influencia y donde estén, sean luz en medio de las tinieblas. Tal vez no todos serán apóstoles, no serán pastores, tal vez no todos están llamados para eso. Habrá gente que Dios lo va a usar en gobierno, en finanzas, que Dios los va a hacer grandes empresarios, pero allí en el lugar donde esté va a ser luz en medio de tinieblas. Y dice que Samuel crecía, y mientras él crecía estaba allí con Elí y los hijos de Elí perdidos totalmente. El único pecado que cometió Elí fue ser permisivo. Que Dios no te llame la atención y te diga: oye, fuiste permisivo con tus hijos. A veces te pueden decir: fuiste severo, duro. No, ejerciste disciplina, hablaste con autoridad para que tus hijos sigan las sendas del Señor. Y dice la palabra que un día Dios llama ¿a quién? A Samuel. Y le dice: Samuel, Samuel. Pero como él era un niño, él pensó que era Elí el que lo estaba llamando y salió corriendo: Señor Elí, cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Y Elí por allá llevado del sueño: uy, hermano, yo no lo he llamado. No, vaya, acuéstese. Entonces Samuel va y se acuesta, y volvió esa voz que decía: Samuel, Samuel. ¿A cuántos el Señor está llamando a las madrugadas para orar? Y le dijo: Samuel, Samuel. Y dice que él salió corriendo otra vez donde Elí: Señor, aquí estoy. Y Samuel le dijo: no, pero yo no te he llamado. Pero Samuel en la segunda vez entendió que Dios estaba llamando a Samuel. Elí lo entendió y le dijo: hijo, cuando te vuelvan a llamar, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice que él se fue a acostar cuando escuchó nuevamente la voz que dijo: Samuel, Samuel. Y dice que él dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice la palabra de Dios que Jehová le da instrucciones y dice: lo que yo hablé acerca de la casa de Elí lo voy a cumplir. Y es que la generación de Elí va a morir. Ojo, que tus hijos no perezcan sin cumplir el propósito de Dios. Esa debe ser tu oración. Que mis hijos no perezcan. Diga conmigo: yo consagro mi generación. Y a causa del pecado de Ofni y Fines, el Señor decide cortar esta generación. Eso es algo muy delicado. Decidió cortarla completamente. Y le dio instrucciones a Samuel y le dijo: voy a cortar y voy a destruir la casa de Elí. Y luego dice la palabra que vino un siervo de Dios y le da instrucciones a Elí. Le dijo: tus hijos están pecando, tus hijos están fallando y tú fuiste permisivo. Hubo un nombre de Dios, ahí no especifica profeta, dice que un nombre de Dios llegó y le dio instrucción y le dijo: tú estás fallando en esto. Pero ya Elí había perdido autoridad, ya sus hijos no le obedecían, sus hijos seguían fallando, sus hijos seguían haciendo lo malo delante de Dios. Pero Dios levantó a un Samuel que fue consagrado, que fue dedicado, que nació en el vientre de una mujer estéril. Aló. Y Samuel fue
reconocido en el mundo, aló, como un profeta de Dios. ¿Dónde usted lee Ofni y Fines lo que hicieron? Eso quiere decir que lo que tú consagras a Dios tendrá renombre en las naciones de la tierra. Lo que tú consagras para Dios y lo dedicas para Dios y tú dices, eso es apartado, esto es santo para Él, Dios lo bendecirá y lo hará grande sobre la tierra. Hace 8 días hablábamos de Isaac, ¿cierto? La promesa, y que la promesa se cumplió. Y la pregunta es, si ya Dios te dio la promesa y te dio hijos, ¿para qué? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué me los dio? ¿Cierto? Por eso como padres tenemos que todos los días enseñarles los principios. Nosotros a mi Gabriela, antes de acostarla, mi Gabriela, tienes que orar. Y ella sabe y ella ya hace sus oraciones. Y una de sus oraciones, de hecho, que me conmueve el corazón es: gracias, Señor, porque tú cumples tus promesas, dice ella. Y yo le pedí a ti un hermanito y tú me lo diste. Ella ahora sí. Y ella dice: y tú me lo diste y tú cumples, Señor. Y yo te doy gracias. Y ora por el papá, por la mamá, por el hermanito, los cubre a todos en oración y se acuesta a dormir. Entonces, lo que tú le enseñes a tus hijos, ellos se van a formar. Mire, ¿tanto daño le hace un celular a un hijo? Yo le dejo el celular 5 minutos a mi Gabriela y a los 10 minutos la tengo rebelde, no obedece, uno le habla, no hace caso, sale llorando, no contesta. Entonces, lo que tú le pongas a tus hijos, eso es lo que va a formarlos y a criarlos. Y hemos decidido con mi esposa quitarle todos los aparatos. Y si ella llega a prender el televisor, me prende Superlibro. Le decimos que es Superlibro porque Superlibro trae historias de la Biblia y explican la historia de David, de José. Todas las historias las explican animadas, con dibujos animados. Y muchas veces nosotros también ponemos series de adultos, que es, por ejemplo, Reyes. Estamos viendo con mi esposa Reyes, que la primera parte es lo que les estoy explicando hoy. Samuel, cómo crece Samuel y cómo se forma el rey Saúl, el primer rey. Y a ella la ponemos a ver con nosotros y dice: ay papi, eso está aburrido. Claro, porque es un contexto ya más de historia, como película. Entonces yo le digo: mira Gabriela, pero ¿cómo si te sostienes viendo YouTube toda la mañana, viendo como manualidades? No ve nada malo tampoco, pero son cosas que distraen su mente y la cual no la deja enfocar. Por eso muchas veces los niños no quieren orar, por eso muchas veces los niños no quieren leer la palabra, porque usted ha sido permisivo. Nos toca ser muy rigurosos, iglesia, en criar a nuestros hijos, en dedicarlos a Dios, corregirlos cuando toca corregirlos. A estas alturas, si mi papá llamara y me dijera: hijo, te tengo que corregir en algo, a mí no me importa si usted tiene hijos, si tiene esposa, si usted tiene rancho aparte, yo te tengo que hablar lo que la palabra de Dios dice y tengo que corregirte. Él lo hace a su edad de 78 años. Pero algo que rescato a mis padres es que su tesoro más grande es que todos sus hijos le servimos al Señor. Pero yo quiero decirte que esta promesa no es solo para nosotros, es para todos los que creen y todos los que consagran sus generaciones. Esto es para que usted hoy determine decir: Señor, hoy consagro mis generaciones. Y no solamente mis hijos, los hijos de mis hijos, los nietos, los bisnietos. Que papá y mamá sean un ejemplo. Porque qué cosa terrible es que tú hables en lenguas, que tú sientas el fuego del Espíritu, tú, como líder, como sacerdote, pero que tus hijos no. De hecho, la palabra de Dios dice que el que anhela obispado o anhela ministerio, primero que tenga una esposa, marido de una sola mujer, que sus hijos amen al Señor, que sean criados, formados en disciplina, en amor. Si alguno anhela ministerio, su primera iglesia es su casa. Por eso es que el enemigo está interesado en dañar nuestras generaciones,
en dividir los hogares, porque el enemigo sabe que si él divide un hogar y logra un divorcio, él sabe que esa generación se va a perder. ¿Aló? Él sabe que si logra dividir a papá y mamá, los hijos van a perder la figura paterna y materna. Pero como Dios es perfecto, por eso hizo al varón y a la mujer. Al varón para que los hijos tengan carácter, tengan fuerza, tengan seguridad. Y a la mujer para brindarles el amor, el cariño, el abrazo, el corazón. Donde solo un papá cría hijos, los hijos salen severos, salen duros. Mujeres que pierden la identidad y se vuelven amachadas, fuertes, contestonas, dejaron de ser delicadas, sí, mire cómo es tan perfecto Dios de crear al hombre, a la mujer, porque los dos son importantes en la etapa de crecimiento de una generación. Cuando falta uno de esos y hay ausencia de esto, por eso hay hijas que a corta edad ya andan buscando novio, porque están buscando cómo llenar el vacío de la ausencia de un padre. ¿Aló? No lo hacen de bandida. Ay, esta me salió bandida. No. Es la ausencia de la figura paterna. ¿Aló? Entonces quiero decirte que en cuanto dependa de ti, consagra tu generación. En cuanto dependa de ti, ora con tus hijos en la madrugada, en las noches. Llévalos a la palabra. Fórzalos a entrar, dice la palabra. Si eso lo hacemos con el extraño que está afuera, ¿cómo más no lo voy a hacer con mis hijos? A veces cuando contamos aquí testimonios que Jacinto dice, yo iba en el Transmilenio, el Señor me dijo, háblale a ese señor. Y Jacinto fue y le habló y lo trajo a la iglesia y lo acercó y se convirtió al Señor. Si hay ese amor y esa misericordia por el que tú no conoces, ¿cómo no más por mis hijos? Por mis generaciones. Que si falta el primo, que si falta el sobrino, el tío, ora por tu familia, por tus generaciones. Que ellos no se pierdan. La palabra se está cumpliendo, las señales se están cumpliendo, todo se está dando para que Cristo venga pronto. Y a ti te gustaría que uno de tus familias se quedara. Diga conmigo, yo consagro hoy mi generación. Mi generación. Todo lo que tú consagres, el Señor lo va a levantar. El Señor lo va a levantar. Oremos porque en este tiempo Dios está usando líderes, hombres y mujeres fuertes. Pero si usted mira a sus hijos, la mayoría de los hijos están siendo atacados. Hijos de pastores que van a rumbas, a fiestas. Hijos de pastores que están desordenados en sus áreas sexuales. Y esto es para todos. No nos podemos confiar. Esto no es que es para los muchachos, es para el adolescente, es para el joven, para el que está formándose. Aún nosotros. Dice que el que crea estar bien, mire que no caiga. Por eso debemos estar cubriéndonos en oración. Por eso debemos estar encendiendo nuestros altares en la casa. El devocional, súper importante. El estudiar la palabra, el ser muy rigurosos en tomar apuntes, estudiar a profundidad, no quedarnos con lo que recibimos los domingos, sino que día a día encender el altar. Siempre lo he dicho, Job, el enemigo no le tocaba, era porque él había puesto un cerco de protección. ¿Por qué? Porque todos los días, dice la palabra, ofrecía sacrificio y ofrenda a Dios por si quizás sus hijos habían fallado. O sea, Job tenía claro algo. La Biblia habla de Job y dice, hombre, varón recto, temeroso delante de, pero sus hijos estaban perdidos. O sea que esto nos da una alarma de que tú estés bien no garantiza que tu generación esté bien. ¿Aló? Porque Dios saca pecho de Job, pero no de los hijos.
Por eso Él le quita a los hijos. Aló. Permite que el enemigo ataque no solamente sus finanzas, sino también se llevó su generación, la cual después fue cambiada. Y dice la palabra de Dios que después de que Dios le devolvió el doble de todo, dice que sus hijas eran las más hermosas sobre la faz de la tierra. Que el Señor ponga la gracia y el favor sobre tus hijos y tus generaciones. Y qué bonito es que cada vez, en el caso mío, que el Señor me ha dicho, voy a darte un hijo. Con Joy fue algo muy especial, porque todo el tiempo nos profetizaban, todo el tiempo nos hablaban. Personas de Dios se acercaban a esa barriguita y decían, uy, ahí hay un profeta. Nadie, incluso nos conocían muchas personas. A mi esposa se le acercaba y decía, qué pena, yo no te conozco, pero es que yo siento algo en mi espíritu y tengo que decirte que ese niño es un profeta de Dios. Es un niño y gente que no sabía qué era lo que había ahí adentro. Quiero decirte que Dios ha puesto promesas en su palabra para que se cumpla en tu vida, y no solamente sobre ti, sino sobre tus generaciones. Pero es nuestro trabajo y es nuestro deber hablarles, disciplinarles, enseñarles, corregirles, llevarlos por el camino correcto. Claro, podemos fallar. ¿Cuántos no hemos fallado delante de Dios muchas veces? Pero lo importante es levantarnos y decir, si mi casa fue destruida, o si en mi casa se intentó haber división, si en mi casa hubo brujería, si en mi casa hubo ataques del enemigo, a partir de ahora mi casa es guardada y protegida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso de Israel. Y usted no permita que el enemigo entre a su casa y le sabotee su casa, que entre y le barre la cocina. Usted no consienta el pecado. Hay gente que le gusta consentir y darle consejos al pecado. No. Saque el pecado del anatema de su casa. Que puede fallar, claro, falla. Muchas veces fallamos, pero no te quedes ahí. Levántate. Despójate de las viejas vestiduras. Ponte las nuevas y diga, a partir de ahora cometimos muchos errores, pero mi casa y yo vamos a servir al Rey de Reyes. Mi casa y yo a partir de ahora nos vamos a consagrar. Mi casa y yo a partir de ahora le vamos a servir. Amén. Qué bonito es que una casa completa le sirva al Señor. Y eso no es imposible, hermano. Mire, si yo les hablo de mi experiencia, nosotros en la casa somos 5 y siempre hubo una ovejita negra, que es el segundo hermano. Somos 5. El segundo hermano, él siempre llevó la contraria, él siempre hizo lo malo delante de Dios, él siempre se fue a tomar, él siempre se fue a buscar mujeres afuera, y a nosotros nos criaron igual a todos. Pero quiero decirte algo. La familia completa nos unimos a orar por él. Tanto independiente como unidos como fuera, y empezamos a orar y a clamar por él. Y empezamos a decir, Señor, sálvalo, tócalo, ayúdalo, Señor. Yo recuerdo muchas veces haber llorado delante de Dios por él. Tocando la guitarra le decía, Señor, sálvalo, no dejes que se pierda, porque era mi hermano. Yo decía, por los demás ni tengo que orar, porque los demás le sirven al Señor. Gracias a Dios todos son pastores, todos le sirven, pero mi hermano, Señor, no permitas que se pierda. Y por la gracia de Dios un día empezó a entender el llamado de Dios. Pasó procesos difíciles. Tuvo un tiempo que tuvo que cuidar la iglesia como vigilante, y llegaron unos ladrones y tenerle que poner un revólver y decirle, lo vamos a matar. Y nos dice, ya dónde está el dinero o lo matamos. Y él cuenta en su experiencia que uno de los ladrones dijo, díganos ya en esos cajones dónde está la plata. Y entonces él le dijo, aquí no hay plata, aquí no hay nada. Obviamente en la iglesia se manejaba una caja menor,
algunos recursos allí. Y él cuenta que uno de los ladrones dijo: mire, yo voy a abrir este cajón y si yo encuentro la plata lo mato por mentiroso. Y en uno de los archivadores había dinero. Y él llegó y abrió los cajones, eran 2 archivadores, entonces él rompió la seguridad de uno de los archivadores, lo abrió y no había nada. Dijo: voy a abrir el segundo y si encuentro algo lo mato por mentiroso. Y dice que cuando él fue a abrir el segundo cajón, el líder de la pandilla les dijo, porque eran como 5 los que entraron, le dijo: ya no friegue más, el gordo está diciendo la verdad, dijo. No habrá más nada, él está diciendo que no hay nada. Entonces llevémonos lo que hay, computadores, otras vainas, llevémonos lo que hay y ya. Y por la misericordia de Dios, Dios guardó su vida ese día. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú consagras tus generaciones a Dios, ellos no se van a perder sin cumplir el propósito de Dios. Y entonces mi hermano, después de esa experiencia, logró conseguir una mujer que era evangelista de la iglesia, una mujer de Dios, unos años mayor que él. Y él antes de casarse con ella, mi hermano tuvo otro ataque. Un bus lo levantó, iba en moto, lo arrastró 20 metros. Mi hermano queda inconsciente, se puede decir muerto literalmente, y su pierna partida. Y cuando llegó a la clínica de fracturas, básicamente sin signos vitales, y su fractura. Y recuerdo a mis padres haber llegado a ese lugar y haber declarado vida y haber dicho: mi hijo no morirá hasta que cumpla el propósito de Dios. Eso es lo que usted tiene que orar. Y declare vida sobre sus hijos. Dice que mi hermano reaccionó y pues él tuvo un tiempo de recuperación en muletas y él logra casarse con esta mujer y él logró abrir la obra en Pitalito con su esposa y fueron los pastores pioneros en Pitalito, donde hoy en día hay una iglesia en Pitalito. Luego su esposa fallece porque tenía cáncer. El hogar de él no duró más de 10 meses, casi un año. Ella fallece, mi hermano queda solo, queda viudo. Pero hoy en día es un hombre que ama a Dios. Y es el bastón de mis padres porque él está allí con ellos y él es el que los está cuidando, el que está atento de ellos, el que les da la medicina, el que está allí. Pero quiero decirte que nunca eches en poco las oraciones por tus hijos. Que es que Señor, yo oro pero no veo resultados. Sí hay resultados en el mundo espiritual, porque tú estás peleando una batalla y le estás arrancando tus hijos al enemigo. Porque el enemigo no tiene poder ni autoridad sobre tus generaciones. Y yo declaro vida sobre tus hijos. Si hay hijos que están enfermos, con diagnósticos, con cosas que han venido a sabotear tu casa, ahora en el nombre de Jesús yo ordeno que hay ordenamiento en tu casa. Y todo anatema y toda basura y todo pecado, todo lo que no sirve se va. Ahora en el nombre de Jesús se va la incredulidad. Y traerás fuego en el altar. Señor, traerás convicción sobre los hijos. Habrán hijos que se encenderán en el fuego del Espíritu Santo. Y cuando tú menos pienses, en las madrugadas vas a escuchar cómo ellos hablan en lengua, cómo el Espíritu Santo les va a bautizar. Porque cuando tú decides que tu casa es consagrada para el Señor, el enemigo no podrá tocar tu casa. Y tus hijos predicarán, tus hijos le honrarán al Señor y obedecerán al Señor. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Hay una atmósfera del Señor en este lugar. Yo sé que hay madres que han luchado por sus hijos. He visto sus rodillas. El Espíritu Santo me muestra cómo muchas veces han doblado rodillas. Pero yo quiero decirte y animarte en testimonio. Yo lloré muchas veces por la salvación de mi hermano. Muchas veces. Hice muchos altares al Señor, muchos devocionales. Usted no se imagina cuántos. Por eso yo te digo, no te canses de hacerlo. No te canses de hacerlo, porque ellos verán a Dios. Ellos escucharán la voz del Señor.
Si una mujer extraña llamada Ana decidió creerle a Dios por una promesa, Dios le da un hijo y consagra a su hijo y se llama Samuel, y es el profeta que Dios usó como sacerdote, como profeta, como juez, y fue quien ungió al rey Saúl, fue quien ungió al rey David. Aló. Tú no sabes si en tu casa tienes al futuro presidente. Tú no sabes si en tu casa tienes el futuro empresario. Tú no sabes si en tu casa tienes el futuro futbolista. Tú no sabes si en tu casa tienes al futuro apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Tú no sabes si en tu casa tienes al próximo adorador, músico, que va a quebrantar las tinieblas. Tú no sabes si en tu casa tienes un intercesor espiritual que va a venir a romper todo esquema, toda yugo y toda maldad. No tengas en poco lo que le impartes a tus hijos. A mí me preocupa cuando uno alaba al Señor y hay hijos distraídos, mirando para otro lado, serios, secos. Yo digo, ¿qué está pasando? Pero si uno mira a la mamá o al papá y uno los ve encendidos y uno dice, pero si ellos los usa el Señor, claro, que Dios te use, está bien, pero preocúpate por tus hijos. Porque tú puedes escuchar la voz de Dios y tus hijos. Y quiero decirte algo, y esto se lo tienes que hablar a tus hijos. Cuando yo estaba en mi adolescencia, que es la etapa dura, esa etapa es tremenda. Yo recuerdo que yo ministraba la alabanza, tocaba la batería y yo me salía de las predicaciones porque yo decía, a mí no me gusta escuchar la palabra. Porque el niño nace con rebeldía. La palabra dice, el niño nace con necedad. Y yo tocaba y me salía. Me ponía a hablar cháchara afuera. Muchas veces me dejaba convidar de otro amiguito y me iba a jugar maquinita, allá a los videojuegos. Y yo calculaba el tiempo y yo decía, uy, ya va a terminar la reunión, tengo que devolverme para que me vean allá que estoy allá. Y recuerdo en una ocasión yo estar jugando y cuando yo volteé a mirar estaba mi mamá y la líder de los diáconos allá atrás. Muy bonito, tan lindo. Y le doy gracias a Dios porque mi madre me corrigió. Y tenerme que llevar de la orejita, camine para la casa. Y voy a hablar con su papá, esto no se queda así. Y uno se quedaba, uy, yo no la vuelvo a hacer. Yo decía, no, yo no me vuelvo a escapar. Instruye al niño en su camino. Y dice que el padre que ama al hijo madruga a disciplinarlo, a corregirlo. Por eso yo le doy gracias a Dios que me corrigieron a tiempo. Cada 8 días había una reunión de diáconos en mi casa, dando quejas, diciendo es que Danielito no hace caso. Oiga, uno corrige a Danielito y le contesta con 2 piedras en la mano. Claro, yo les decía, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy el hijo del pastor, respéteme. Porque me decían, haga silencio, deje escuchar la palabra. Respéteme, yo soy el hijo del pastor. Y yo seguía hablando. Era rebelde. Pero un día, escuche bien esto, yo le dije al Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, porque yo conocía al Dios de mis padres. Escuche esto, conocía al Dios de mis padres, pero no conocía a Dios. Y una cosa es que usted escuche cómo otro tiene encuentros con Dios, cómo Dios hace milagros con otro, cómo Dios hace respuestas en otro, pero en ti no está pasando nada. Y eso te debe preocupar. Y entonces yo entré en esa etapa donde yo le dije, Señor, ¿y qué? Quiero conocerte. Quiero saber quién eres tú. Y recuerdo haber doblado mis rodillas y haberle dicho, Señor, yo te entrego mi rebeldía, mi orgullo. Era demasiado orgulloso. Yo le decía, Señor, yo me sujeto a ti. Me entrego completamente. Y haz lo que tengas que hacer. O sea que a veces los padres confían de que, como mi hijo va ahí chupando rueda, porque como yo sí leo la palabra, yo sí oro, mis hijos van ahí. No, la salvación es individual. Y me tocó pararme firme y decirle, Señor, perdóname.
y voy a empezar a hacer las cosas bien. Voy a servirte. Voy a dar lo mejor de mí. Yo no quiero seguir perdiendo el tiempo. Usted sabe que el tiempo se va y no vuelve. Y yo dije, yo no quiero ser más ese niño rebelde, ese niño que se cree la Coca-Cola en el desierto. Yo no soy nada, Señor. Y empecé a tener encuentros con el Espíritu Santo. Empecé a tener encuentros con Dios. Y empezó el Señor a hablarme. E empecé a tener al Dios personal. Y eso es lo que tú debes lograr con tus hijos. Aquí no se trata de imponerles y llevarlos a la mala. No. Ora, háblales la palabra con amor. Muéstrales el testimonio. Dales el diseño que ellos llegarán a los pies de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes dirían, no, pues el hijo del pastor la tiene fácil. El hijo del pastor es un privilegiado porque el papá solamente dice póngalo a predicar y lo pone a predicar. No, yo también viví un proceso. Yo sé qué es servir en una iglesia, yo sé qué es barrer, yo sé qué es trapear. Yo sé qué es que un hermano tape el baño y irlo a destapar. Yo sé qué es eso. Sacar la basura, poner silla. Hubo un tiempo que mi padre tuvo una iglesia donde era como una especie de techo con vigas, como una enramada. Entonces tocaba recoger todas las sillas, todos los equipos, guardarlos, algo parecido como vivimos acá un tiempo en el club, llevar todo, montar todo, pero esto era con sillas y con todo, recoja todo y guárdelo. Y eran como 2-3 cuadras la bodega que teníamos. Y muchas veces a mí me tocó, cargue silla y hágale, descargue, monte el sonido, monte equipos, cantábamos, adorábamos, recoja todo, otra vez, y lleve. El ministerio cuesta, hermano. Pero quiero decirte que lo mejor que le puede pasar al ser humano es servirle al Señor. Porque tu nombre será reconocido en las naciones de la tierra. Y no por lo que tú hagas y digas, porque eres un hombre que fuiste consagrado en el vientre de su madre. Cierra sus ojos allí. Yo quiero orar por tus hijos. Yo quiero orar por tus generaciones. Yo quiero profetizar hoy que es del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mira las generaciones: Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel. Estamos hablando de generaciones. Tus generaciones serán benditas. Padre, ahora yo declaro en el nombre de Jesús que los hijos de la casa Livingstone han sido consagrados y apartados para ti, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros hijos te servirán. Yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros hijos tendrán una relación íntima contigo, Señor. Despiértalos, háblales en las madrugadas, pon pasión en ellos, pon fuego ahora en sus vidas, Señor. Que si hay algo que ha querido dañar esa relación contigo, ahora el fuego de Dios los enciende, Señor. Consume todo lo que no es tuyo. Porque dice la palabra de Dios que Elías clamó por fuego y aún las piedras se consumieron por el fuego del Espíritu. Así que no hay corazón duro que se resista ante la presencia de Dios. Tal vez tu hijo hoy es el más duro y dirá, es que esos son cuentos y yo nada que ver. Pero te quiero decir que el Espíritu Santo de Dios va a tocar los corazones. Dice la palabra de Dios que la palabra es como martillo que quebranta los corazones endurecidos. Y Dios va a colocar corazones de carne. He visto tus lágrimas, dice el Señor. He visto tu clamor, dice el Señor. He visto tus rodillas. He visto cómo has sufrido, dice el Señor.
Pero llegó el tiempo del avivamiento, llegó el tiempo del fuego, llegó el tiempo donde la incredulidad se va, llegó el tiempo donde vienen los corazones de carne, donde pondré sensibilidad, dice el Señor, pondré sensibilidad por mi palabra, pondré sensibilidad por mis cosas, Señor, porque mis cosas son santas, son puras, y solo las ha de discernir el espiritual. Por eso nuestros hijos tienen que ser espirituales, para poder entender lo que Dios va a hacer en este tiempo. Si nuestros hijos no son espirituales, van a estar fuera del plan de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Y mi hijo no puede estar por fuera. Diga conmigo, mi hijo no puede estar por fuera de lo que Dios tiene para este tiempo. ¿Sabe? Tu hijo puede estar cambiando la generación de otro en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde esté. Siento como un espíritu de suicidio ha querido tocar las vidas de los jóvenes. Siento como el enemigo ha querido poner enfermedades a tan corta edad sobre los hijos. Quita la iniquidad, quita los pecados generacionales sobre nuestros hijos, Señor. Perdónanos, Señor. Dile, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Si mi abuelo, mis ancestros cometieron errores, cuando nosotros venimos a Cristo, toda maldición generacional se anula en el nombre de Jesús. Porque cuando tenemos acceso al Padre, todo es nuevo. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que deja de estar recordando que es que mi abuelo fue alcohólico, que fue mujeriego. Deja de estar recordando los pecados del pasado. Deja de estar recordando que es que mi mamá era católica y yo rezaba a los santos y entonces yo por ende tengo que ser así. Deja de recordar eso. Y empieza a declarar bendición sobre tu casa. Y empieza a declarar vida. Que es que mi tatarabuela, mi abuela tuvo cáncer, entonces por ende a mí también me tiene que dar cáncer. Anulamos en el nombre de Jesús toda acta, todo decreto, toda brujería, todo lo contrario que quiso venir a destruir mi familia. Anulamos todo lo que quiera venir a dañar mi casa. Todo lo que quiso venir a dividir, porque el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice el Señor, yo he venido a dar vida, vida en abundancia. Tus hijos no probarán las drogas. Tus hijos no andarán con malas compañías. Tus hijos serán diferentes, serán apartados para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tus hijos le servirán al Señor. Yo veo como adolescentes aún van a empezar a creer y van a empezar a profetizar y a creer. Yo recuerdo que mi primera predicación fue a los 10 años de edad. A los 10 años de edad me paré ante un púlpito y pude predicar la palabra. Tuve esa oportunidad. Pero tus hijos predicarán. Escucha esto, tus hijos amarán al Señor. Tus hijos profetizarán. Tus hijos cambiarán las generaciones. Y el tiempo que se viene, iglesia, es tan fuerte que nuestros hijos tienen que ser aún mayor que nosotros. O sea que lo que yo no pude hacer, mis hijos lo harán. Lo que yo no pude hacer, mis hijos lo harán. Y lo harán mucho mejor que yo. Eso es lo que tú tienes que declarar sobre ellos. Ellos lo harán mejor. Ellos lo harán mejor. Padres que no pudieron estudiar, padres que no pudieron preparar, sus hijos lo harán. Padres que no pudieron alcanzar sueños, que no pudieron lograr cosas, sus hijos lo harán. Declare eso sobre su casa. Dígame, o sea, tal vez lo que yo no alcancé a hacer y lo que no alcancé a ver, mis hijos lo verán. Y no importa si tu esposo es incrédulo, no importa si tu esposa es incrédula, créele al Señor. Y pelea por tus hijos. Lucha por tus hijos. Intercede por tus hijos. Porque ellos le pertenecen a Dios. Ellos tienen un sello del Espíritu. Ellos vienen marcados por el Espíritu Santo. Ellos vienen apartados para Él. Vienen con un diseño. Mayuri, ven. Vienen con un diseño.
Sonia, ven. Andrea. La otra semana nace esta hermosa bebé que viene en camino. El sábado, imagínate. Vamos a orar por la Mayuri, Señor. Desde ya bendecimos su vida, su casa, Señor. Tú conoces su legado, tú conoces sus raíces y tú conoces su corazón, Señor. Es una mujer que ha determinado servirte. Es una mujer que ha determinado seguirte. Y también creo que es una mujer que ha determinado consagrar sus generaciones para ti. Bendecimos a Alesia, Señor. Una mujer que provocará tu reino. Una mujer que te servirá, te honrará. Una adoradora de Dios. Una mujer que al abrir su boca muchos te conocerán. Una mujer que profetizará, una mujer que predicará tu palabra. Señor, desde ya la consagramos para ti. Y oramos para que ese parto, Señor, sea un parto dirigido por tu Espíritu, Señor. Sea un parto, Señor, guiado por ti, Señor. Y ella saldrá en victoria, Señor. Saldrá con su bebé, Señor. Y ella honrará tu santo nombre. Y ellos serán testigos del poder de Dios. Oro por esta casa, Señor, por Alejandro, por Amayuri, Señor. Trae diseño, trae revelación. Que ellos puedan ser un modelo. Que ellos puedan entender por qué Alesia viene a este mundo. Y que ellos puedan dirigirla y guiarla conforme a lo que tú tienes para esta bebé, Señor. Bendecimos esta generación, bendecimos esta generación, cubrimos esta generación, Señor, y declaramos vida, propósito, declaramos aún sobre su hermanita, Señor, que tú, Señor, sobre Ali, Señor, tu bendición estará con ella, Señor. Nunca le faltará el alimento, nunca le faltará la provisión, Señor, porque sabemos que Alesia viene, Señor, con una llave de bendición. Traerás prosperidad, Señor. Tú abrirás el buen tesoro, el buen recurso, las ventanas de los cielos, Señor, sobre Alejandro y sobre Amayuri, Señor. Tú traerás el buen depósito, Señor, y estos hijos crecerán, Señor, bajo tu mano, bajo tu guianza, bajo tu dirección, Señor. Y ellos te servirán a ti, Señor. Bendecimos ahora, Señor, su casa y la cubrimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por hacerlo. Por las nuevas generaciones que vendrán, Señor, porque en Livingston se está formando nuevas generaciones, Señor, y damos gracias por esto, Señor, y colocamos este tiempo en tus manos y quedamos agradecidos contigo y salimos bajo la poderosa unción del Espíritu Santo, creyendo que tú consagrarás nuestras generaciones, te pertenecen a ti. Es mi oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.